habiendo agotado físicamente su capacidad del día, o que el sueño del paciente se interrumpa con facilidad. Y el otro extremo, puede ser que el paciente tenga hipersomnia, es decir, que quiera dormir una gran cantidad de tiempo en el transcurso del día. Esto se podría relacionar con la fatiga que el paciente siente cuando se encuentra en un estado depresivo mayor. El siguiente criterio a tener en cuenta es la agitación o retraso a nivel psicomotor. ¿A qué nos referimos con esto? Puede ser una de dos, o que el paciente se encuentre agitado, dígase, lo que la gente dice, está ansioso, ¿quieres algo? ¿Qué tú tienes? ¿Estás disparado? ¿Estás acelerado? Porque el paciente está inquieto, mucho movimiento de manos, mucho movimiento de pies, entre otras cosas, o que el paciente se encuentre con una actividad física normal lenta, es decir, que se pueda observar que las cosas que hace, las hace físicamente con una lentitud que no las hacía antes, como levantarse, subir unas escaleras, cambiarse. Son cosas que al paciente le toman más tiempo de lo que solía tomarle. Y esto es observable por las personas que le rodean. Importante, si usted ve a un familiar que empieza a hacer estos cambios, téngalo pendiente porque hay que ver qué le pasa a su familiar. El siguiente criterio es la alteración en la parte cognitiva. Puede ser que el paciente empiece a tener problemas para retener, problemas de memoria, problemas para analizar las cosas de manera objetiva, como lo hacía antes. Por ejemplo, alguien que es estudiante y se identifica como una persona muy inteligente o que lee mucho, pues ahora retiene menos y eventualmente va perdiendo cierta capacidad para comprender lo que lee. Este es uno de los elementos más discapacitantes del trastorno, porque si es alguien que trabaja o maneja algo donde se requiere un alto rendimiento académico, un alto rendimiento, digamos, donde necesita leer mucho y manejarse en por ejemplo, el ámbito médico, por poner un ejemplo de mi mismo ámbito, una persona que se encuentre con este criterio a nivel médico se encuentra muy limitado. El siguiente es que el paciente sienta una culpa excesiva o una sensación de inutilidad que no se quita. Cuando hablamos de culpa excesiva, es que el paciente se responsabiliza él mismo de situaciones que no son su culpa, situaciones que no están bajo su control. Es decir, si hay algo en el hogar que se rompe, digamos que se haya roto una vajilla, el paciente puede sentirse, y no necesariamente referirlo, que fue porque él la dejó en un lugar donde no debía estar, pero esa persona no estaba en el hogar, no tenía control sobre lo que ocurrió. Puede ser que ocurra un accidente y piense que fue que él no ayudó a esa persona a prevenirlo adecuadamente, pero ni siquiera él estaba en el área del accidente o podía hablar con ese individuo antes de estar en el accidente. Esta es una de las cosas que puede llevar al paciente a sufrir de elementos delirantes y que el episodio o el trastorno depresivo mayor de este paciente tenga características psicóticas. Una característica psicótica no se refiere a que el paciente tiene que salir por ahí con un cuchillo a todo el mundo. No, eso no es psicosis. Son elementos delirantes, cosas que no son reales, que no son ciertas, que el paciente no hay forma de convencerlo, aunque haya evidencia propia de que eso no es así. Esta culpabilidad excesiva puede llegar a mayores y convertirse en parte de un elemento delirante. Pero asimismo, el próximo criterio, que es las ideas de muerte o ideas suicidas, también pueden convertirse en un elemento delirante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ideas de muerte, el paciente que puede llegar al suicidio, que ya es un tema totalmente relacionado, pero aparte, no empieza inmediatamente con deseos o con sensación o ideas de acabar con su vida. No necesariamente. Puede durar años, puede durar meses, puede durar semanas en llegar a este estado. Pero el paciente con ideas de muerte primero piensa que ¿cómo sería la muerte? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo sería morir? Y esos pensamientos eventualmente se convierten en ideas y piensa, ¿qué pasaría si yo muero? ¿Qué pasaría si yo desaparezco? ¿Dónde estaría la parte de delirio cuando el paciente cree?
mi familia estaría mejor sin mí, todo el que me rodea se sentiría mejor si yo no estoy, soy alguien que ocupa un espacio y es inútil, soy alguien que no sirve para nada, con cosas que ni siquiera puedes decir tú como alguien que lo ves o estás cerca de esa persona, puedes decir que eso es cierto. Y son pacientes a los que se les muestra, no, mira, tú eres importante. Y parte de su trabajo de por vida, eventualmente, puede ser manejar esto. ¿Por qué? Porque la depresión viene también con muchos problemas de baja estima. Y se puede ver en esta parte de los pensamientos. Este tipo de pensamientos delirantes o no delirantes, no tienen que ser delirantes, son los llamados pensamientos intrusos. El paciente con trastorno depresivo mayor puede entonces también reportar pensamientos que no controla, que llegan a su mente de manera fugaz y que con el tiempo se pueden convertir en pensamientos que duran más tiempo en su cabeza, más tiempo para irse y que por supuesto sigue sin poder controlarlos. Son ideas que le dicen al paciente que no sirve, que no vale, que el paciente puede decir que escucha una vocecita en su cabeza que le dice eso. Esto puede ser una idea delirante o no, pueden ser solo pensamientos, pero son pensamientos intrusos y son parte de los elementos que nos pueden ayudar a identificar que un paciente está o en un trastorno depresivo mayor o haciendo un episodio depresivo mayor. ¿Cuál es la diferencia entre un episodio depresivo mayor y un trastorno depresivo mayor? Los criterios son los mismos en cuestión de diagnóstico. La diferencia es en tiempo. Un episodio depresivo mayor, hablamos aproximadamente de que todos estos criterios, dígase, uno de los dos criterios principales de tristeza todo el tiempo y falta de placer acompañado de 4 o más, para un total de 5 o más criterios durante un periodo de 2 semanas. Este episodio puede remitir eventualmente de manera sola o necesita de ayuda psiquiátrica, pero remite. El trastorno depresivo mayor lleva una mayor duración y un tratamiento más extenso que, por supuesto, el paciente puede remitir. ¿Cómo entonces tratamos con un paciente con trastorno depresivo?